Medvedchuk dice: Washington ya ha descartado a Zelensky y está buscando un reemplazo para él. Medvedchuk dice que la política de Trump busca evitar la responsabilidad de Estados Unidos por el conflicto en Ucrania, trasladándola a Zelensky. Mira, Medvedchuk ya lo está viendo también, Alberto. Sí, poco a poco ya. Medvedchuk es el candidato que más le gustaría a Rusia. Ese probablemente no va a ser el que van a imponer los Estados Unidos. Es demasiado prorruso. Pero bueno, veremos luego las opciones que hay porque ya se va acercando a algo que os habíamos comentado aquí. Vamos, Miguel. Bueno, la siguiente noticia nos dice CBS News. No hay señales de que se reanude la ayuda de Estados Unidos a Kiev. Hasta ahora no hay ningún tipo de señal en este sentido y así lo ha informado CBS News. Según la publicación, el presidente Donald Trump probablemente quiera lograr algo más que un acuerdo sobre los minerales. Sin embargo, sus condiciones específicas para la reanudación de la asistencia siguen siendo un misterio. Bueno, no tanto misterio porque está exigiendo la salida de Zelensky y la convocatoria de elecciones. Yo creo que esto es impepinable, Alberto. Es que ha cambiado algo, ha sido un cambio muy importante el de hoy. Estamos acostumbrados durante estos días a noticias tan sumamente intensas que parece que, hombre, que Donald Trump exija la salida de Zelensky para reanudar la ayuda, eso tampoco parece muy explosivo, pues lo es. Porque estamos hablando de que hasta ahora parecía que con el acuerdo de tierras raras, pues la cosa se podía normalizar con Estados Unidos. No. Es que te vas a ir, Zelensky, y llegado el caso, ni siquiera tú, si no firmas ahora el contrato de tierras raras antes de irte, ni siquiera tú lo vas a firmar, lo va a firmar el siguiente, pero alguien lo va a firmar. Y hasta que no te vayas no habrá armas, si es que las va a haber, que probablemente no las va a haber. Alberto, ¿tú crees que puede estar establecido el timing de dimisión, convocatoria de elecciones, etcétera, en el acuerdo? Es decir, un timing temporal perfectamente delimitado con las fechas y los plazos en los que se tienen que convocar elecciones, dimitir Zelensky, etcétera, etcétera. Podría ser, porque estamos hablando de que ahora mismo Zelensky, cuando dimita, él ya no tiene posibilidad de condicionar las próximas elecciones. Estados Unidos hablará con los políticos ucranianos, sobre todo seguramente con el presidente de la Rada, para que convoque las elecciones. Y mientras tanto son capaces los estadounidenses de colocar un presidente interino de su agrado para que se lleve a cabo esa tregua temporal y las decisiones respectivas para una guerra que sigue vigente. Es decir, a Donald Trump le interesa frenar eso cuanto antes. Y que un presidente sustituto de Zelensky que acepte la integración de tropas, si es que hay que integrarlas, todavía no, obviamente, con un alto el fuego no, pero tropas que no sean de la OTAN. Y eso Donald Trump se lo va a conceder a Putin sí o sí. Porque a Donald Trump le importa un pimiento si las tropas son de la OTAN o no. A Rusia, obviamente, le importa mucho, porque se conocen los trucos de los británicos. Así es que sí, ese podría ser el plan que tienen. Sí, señor, vamos. Bueno, la siguiente, vamos con Mersheimer. Los políticos europeos, dice Mersheimer, tienen sus propios intereses en Ucrania. Los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea decidieron permanecer en el lado conflictivo. No quieren abogar por la paz solo si es a través de la fuerza, como nos dice von der Leyen. Europa apoyará a Ucrania hasta el final, porque están atados, sugirió John Mersheimer, profesor de la Universidad de Chicago. Cree que el jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, no aceptará las condiciones de Rusia y Estados Unidos, no reconocerá el estatus neutral de Ucrania, no se reconciliará con la pérdida de territorios. Los líderes europeos no quieren poner fin al conflicto porque están vinculados a Kiev. Si Ucrania pierde, entonces la carrera de estos políticos quedará con una mancha negra de derrota en el conflicto armado que ellos mismos desataron. No, Veremos. John Mearsheimer sigue siendo muy bien intencionado en su análisis. A estos políticos europeos les importa un pimiento tener una mancha en su carrera. Les da igual. Lo que quieren es atender a esas élites corporativas que buscan un enfrentamiento con Rusia. Y ahora mismo, con Zelensky en el tablero, eso es más posible que sin Zelensky en el tablero. Si Estados Unidos nos impone un mediador, es decir, un presidente que en un momento determinado haga las concesiones a Rusia que terminen con la guerra, incluidas, llegado el caso, tropas de paz
no OTAN, ¿cómo vamos a conseguir nosotros nuestra guerra con Rusia? A estos políticos europeos les da igual la mancha en el historial. No tienen ninguna dignidad. Ninguna. Pero bueno, Mersheimer en eso sigue siendo muy bien intencionado. En Estados Unidos no se imaginan la locura que hay organizada con estos políticos. Todavía los valoran como si fueran políticos que tienen una intención de pasar a la historia como buenos mandatarios. Hombre, se equivocaron, pero ellos quieren ser buenos mandatarios. No, no tiene absolutamente ninguna intención de pasar a la historia como buenos mandatarios. Solamente se consideran eficaces si cumplen las instrucciones que se les está dando por esas élites corporativas. Y ahí está la guerra con Rusia. Pero bueno, está bien la opinión de Mersheimer, siempre interesante. Vamos, Miguel. Bueno, seguimos con Donald Trump. El equipo de Trump comenzó a trabajar para aliviar las sanciones antirrusas. Los asesores de Trump esbozan planes para aliviar las sanciones. Y esto todo nos lo comenta Bloomberg. Sí. Veremos a ver si son capaces de aliviar dichas sanciones. En relación con esta noticia, Eslovaquia ha exigido el levantamiento de las sanciones contra Rusia. Eslovaquia y Hungría, que son los únicos países de la Unión Europea que al final están intentando abogar por este levantamiento de las sanciones rusas, Alberto. Y en este sentido también, Sergei Lavrov ha dicho, es prematuro sacar conclusiones. Lavrov comenta los pasos de Estados Unidos hacia la normalización de relaciones con Rusia y Moscú aplaude las declaraciones de representantes de la administración Trump que de una de las causas profundas del conflicto ucraniano ha sido la expansión de la OTAN y los intentos de involucrar a Ucrania en el bloque bélico, señaló Lavrov. Todo esto son pasos en la dirección correcta. Los apreciamos, pero repito, ha dicho Lavrov, es prematuro sacar conclusiones profundas sobre esta base. En general, ni siquiera hemos empezado a superar los problemas y contradicciones acumulados en nuestras relaciones con los estadounidenses. Lavrov siempre tan prudente, tiene toda la razón. Tú no puedes extraer conclusiones profundas. Pero fijaos, en la primera noticia, Miguel nos hablaba de que el equipo de Donald Trump está trabajando en la reducción o eliminación de sanciones. Hay algo que nos está diciendo. Si Donald Trump quiere llevar a cabo su plan económico en Estados Unidos, necesita a Rusia. Necesita a Rusia. Porque puede obtener materias primas a un bajo coste, es decir, tener controlada la inflación a la hora de producir. ¿Qué está haciendo China, que tiene esas tierras raras? Produce a mitad de precio que el resto del mundo. No solo por las tierras raras, obviamente. Hay un mecanismo de producción ya institucionalizado en China, establecido en sus industrias, que es súper eficiente. Pero es que Donald Trump dice, joder, es que los chinos tienen no solamente esos mecanismos, sino además el material tirado de precio. Yo también lo quiero. Y en eso incluimos petróleo y mucho más, obviamente. Con lo cual, es de cajón para Donald Trump que si quiere esas tierras raras, y ya le han dicho desde Rusia, ojo, se lo dijo Peskov la semana pasada, obviamente no va a haber acuerdo de tierras raras con Rusia si no hay eliminación de las sanciones. ¿En qué cabeza cabe que nosotros, que ya no necesitamos a Estados Unidos porque se nos ha obligado a ser independientes durante los 3 últimos años, hemos tenido que aprender, ya lo dijo Peskov en su día, ahora tú quieres tus tierras raras en condiciones ventajosas y vas a seguir poniéndonos sanciones? Monta y pedalea. De cajón, amigos. Con lo cual, bueno, ya se está viendo otro paso que comentábamos en la magia de la bolsa, que parecía impensable, pero que lo veríamos y se está ejecutando. Tremendo, Miguel, súper interesante. Vamos. Bueno, vamos con el índice de siniestralidad, ahora mismo está subiendo en la magia de la bolsa porque viene von der Leyen, a los europeos se les enseñará a morir, dice este artículo. La Unión Europea se prepara para atacar a Rusia. La Unión Europea, sorprendida por las nuevas autoridades estadounidenses, ha decidido garantizar su propia seguridad. Hasta ahora nadie habla abiertamente sobre la ruptura con la OTAN, pero la fe en la Alianza del Atlántico Norte obviamente ha disminuido claramente. Si Bruselas puede romper con Washington y lo que amenaza a Moscú, bueno, nos dice que los líderes de la Unión Europea, nos dice el artículo, acordaron el programa Rearm Europe por un total de 800.000 millones de euros.
La presidenta de la Comisión Europea, hoy ha vuelto a insistir, afirma que el dinero aparecerá como resultado de la liberalización financiera. En particular, se eliminarán varias restricciones. Veremos de dónde sale el dinero. Pues sí, Y de otro, deuda seguramente, y veremos cómo hay una cantidad de reducciones en cuanto a beneficios sociales, en cuanto a infraestructuras, mayor pérdida de soberanía, que es al fin y al cabo para lo que sirven los sistemas deudocráticos como el que vive hoy en día toda Europa. Amigos, ¿y todo para qué? Para no hacer nada contra Rusia, porque el problema de las armas contra Rusia es que tecnológicamente los rusos están a años luz de Europa. Tú no puedes frenar un misil ruso. Que obviamente si tú atacas a Rusia por 1000 sitios, ¿alguno puede llegar? Bueno, puede llegar, pero vamos, que ellos te van a destruir a ti lo tienes segurísimo. ¿Qué sentido tiene que Europa se dirija en rumbo de colisión hacia ese escenario? No tiene ni pies ni cabeza. Vamos, Miguel. bueno, pues vamos con un bloque relacionado con Starlink, la inteligencia, la columna vertebral que llama aquí Elon Musk del ejército ucraniano. El sistema de Starlink es la columna vertebral del ejército ucraniano, afirmó Elon Musk en su cuenta. Rubio dijo que Ucrania habría perdido el conflicto sin Starlink. Alemania está temiendo que Estados Unidos pueda desactivar sus cazas F-35. Las costosas aeronaves estarían equipadas con un interruptor de apagado que puede ser activado de manera remota, reporta Bild. Trump deja a Ucrania sin F-16. Ya no le suministran los componentes. En este sentido, hay un ex coronel de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Svitan, que dice que la dependencia de Ucrania de Estados Unidos en el mantenimiento de los F-16 dificulta su uso. En este sentido, según Financial Times, Europa está tratando de encontrar un reemplazo de Starlink para Ucrania. 4 grandes operadores de satélites, uno luxemburgués, SES, el español Isdetsat Viasat, propietario de la británica Inmarsat, y el francés Eutelsat OneWeb, han confirmado que están en conversaciones con los gobiernos y las instituciones de la Unión Europea sobre cómo proporcionar una conexión de respaldo para Ucrania. Y en este sentido, hay que destacar que los expertos occidentales responsables de los datos satelitales han abandonado Ucrania, Alberto. Sí, se va viendo poco a poco la grandísima dependencia que tiene Ucrania de Estados Unidos. Starlink ya ha dicho claramente que no va a salir de Ucrania. Durante este fin de semana se han publicado un montón de tweets y de mensajes en los que había soldados ucranianos que decían que, claro, que es que Starlink no funcionaba para ellos. No, hay que empezar a considerar la posibilidad de que Rusia, con su guerra electrónica, esté influyendo más de lo que los ucranianos creen. Porque Starlink no le interesa. Ayer lo comentaba con Pedro Baños y con Francisco Fernández Cruz Sequera en el canal del Coronel. Comentábamos los tres que al fin y al cabo a Elon Musk le interesa que su Starlink sea quien esté en Ucrania ahora mismo, porque es una publicidad absolutamente formidable. Starlink, que nos hemos enterado después, que pagaba Polonia. Si Starlink deja de estar, tendrá que ser sustituido y otras plataformas podrían cobrar prestigio por estar haciendo ese trabajo. De manera que Elon Musk no va a dejar de enviar esos satélites, esa internet satelital. Ahora bien, hay un aspecto que venía en las noticias que nos planteaba ahora Miguel que es muy importante. Y es hasta qué punto todos los dispositivos armamentísticos europeos dependen de Estados Unidos. Obviamente, en un F-16 es clave. Con lo cual, ahora Ucrania se ha quedado sin F-16, porque todos en cualquier maniobra de mantenimiento van a necesitar el más mínimo repuesto. Son aviones muy frágiles. En combate, lógicamente, serán formidables, pero en cuanto han hecho 1000, 2000 kilómetros, hay que cambiar tal, hay que cambiar cual. Es lo que hay. Son carísimos. Y claro, Estados Unidos ya eso no lo va a dar, pero hay algo que no se está contando, además de eso, y es que todos los aviones que se fabrican en Europa también tienen componentes estadounidenses, salvo los franceses. Habría que mirar ese dato. Y no todos los franceses, algún modelo concreto. Eso significa, bueno, los tanques desde luego. Rheinmetall ahora mismo, los tanques que está fabricando Alemania, todos tienen piezas importantes que vienen de Estados Unidos. ¿Qué pasaría en el caso de que Estados Unidos dejara de suministrar ese tipo de piezas?
Y encima la broma de los F-35. No solamente son un avión que la última semana creemos recordar que no ha tenido ningún accidente, aunque tampoco lo podemos asegurar, sino que además, si tú estás en combate, con un botoncito te lo pueden inutilizar. O sea, la situación europea es precaria. Han estado haciendo el gili. La cantidad de dinero que se han dejado en esos aviones, en esos F-35, años antes se las dejaron en los F-16, pero ya sabemos que los F-16 necesitan las piezas estadounidenses, con lo cual estamos en las mismas. O sea, qué papelón de Europa, amigos. En fin, veremos si se toma nota y se dejan de comprar F-35, porque ya sería la leche que ahora todavía se estén firmando o a punto de firmar contratos de ese tipo de avión, con lo que ya está conociendo la ciudadanía. Lamentable, Miguel. Vamos. Bueno, pues continuamos y seguimos y vamos con el general Mike Flynn, que calificó a la OTAN como una reliquia del pasado y pidió a Estados Unidos abandonar la organización y acercarse a Putin. Ojo, porque también hoy Elon Musk ha vuelto a reiterar la necesidad de Estados Unidos de abandonar a la organización. El teniente general retirado es popular entre los ultratrampistas. Alguna vez fue cercano a Donald Trump y se rumorea que todavía es cercano a él. En una entrevista con el periódico conservador Real American Voice, se mostró extremadamente crítico al respecto de las últimas declaraciones belicosas de los líderes europeos y dijo que si Vladimir Putin percibe incluso la más mínima amenaza real a Rusia en Europa, Europa se verá envuelta en un duro momento. Si hacen algo que pueda ser percibido como un ataque a la soberanía rusa, entonces puntos suspensivos. Vivimos tiempos muy peligrosos y tenemos que mantener la cabeza fría, dijo Flynn. ¿Debemos abandonar la OTAN? Sí, creo que Trump debería considerar esta opción si los europeos todavía no entienden que está en juego. Y en este sentido, Alberto, Washington ya no planea, dice este artículo, ejercicios con la OTAN. Los estadounidenses han avisado a sus aliados de la OTAN. No deben esperar que participen en la planificación de futuros ejercicios militares en Europa. Así lo informa la publicación sueca Expressen, citando algunas fuentes. Las maniobras previstas para 2025 por el momento no se verán afectadas. Pues decir que Estados Unidos está dejando colgada de la brocha a Europa es poco decir. General Flynn es muy cercano a Donald Trump. Sigue siéndolo. Y si el general Flynn está opinando de esa manera, Donald Trump lo va a tener muy en cuenta. Y aquí, para ver si realmente puede haber esa salida de Estados Unidos de la OTAN o ese abandono, hay que ir viendo los pasos. Salida de Estados Unidos de la OTAN no es fácil. Lo comentábamos desde el primer día y es que es así. Es decir, Estados Unidos necesita monitorizar todo el armamento europeo. Si no lo monitoriza, por parte de Donald Trump, sería un gesto más que significativo de que efectivamente no quiere guerras de ningún tipo. Pero de ningún tipo, fuera. No quiero saber nada con Europa. El futuro de Estados Unidos está con Rusia. Pero es una decisión muy traumática. Sin embargo, ya estamos viendo pasos que nos deben hacer sospechar que la cosa está cambiando muy rápido. Ya no hay ejercicios estadounidenses con países de la OTAN. ¿De qué vamos? No está hablando en sitios concretos, que también en el Báltico ya hemos visto la semana pasada que dijo que se acabó la pelea, se van del Báltico. Los estadounidenses han retirado todos sus barcos militares del Báltico. Es que ahora ya ni ejercicios. Ojo que la cosa va avanzando de una manera formidable. Señor Miguel, vamos. Bueno, hoy estaba en las noticias también la expulsión, aquí lo tenéis, de 2 diplomáticos británicos por presunto espionaje. Se ha establecido de manera válida que el segundo secretario de la embajada, Alex Odedra, y Michael Skinner, esposo de la primera secretaria del departamento político de la embajada, Tabassum Rashid, quienes fueron enviados a Moscú, proporcionaron intencionalmente información falsa al recibir permiso para ingresar a nuestro país, violando así la ley rusa, precisaron desde el FSB. De ahí continuaron, se tomó la decisión de revocar la acreditación de los susodichos y se les ordenó abandonar Rusia en el plazo de 2 semanas. Pues ojo con estas cosas, porque normalmente normalmente no se les suele dar importancia, pero la tienen y mucha. Recordemos que hace ya unos meses
Rusia expulsó a un número importante de diplomáticos británicos. 6, eran más de 6 probablemente, 6 o 7. No es poca broma el asunto. Ojo, porque así comienzan los problemas. Es decir, que todos los diplomáticos que entran a Rusia van a espiar, eso es evidente. Como todos los diplomáticos que entran en Gran Bretaña procedentes de Rusia van a hacer lo mismo. Entonces, si te los están echando, mal asunto. Vamos, Miguel. Bueno, vamos con la siguiente y vamos con Macron. Es una trampa total. Macron quiere enviar tropas a Ucrania para provocar un conflicto. La Unión Europea y Macron quieren estar presentes en Ucrania bajo cualquier circunstancia, para garantizar que incluso si se llega a la paz, puedan en cualquier momento reiniciar el conflicto. Por eso quieren desplegar tropas allí, para que en 1 año, 2 o 3 años puedan reiniciarlo con una provocación. Ese es su objetivo. Por eso quieren inversiones militares en Ucrania. Es una trampa total. Declaraciones de Florian Philippot, líder del partido Patriotas. Se basa Florian Philippot, el único político honrado en Francia ahora mismo, de significación, se basa en las declaraciones de Macron que Miguel nos traía la semana pasada. Y es que decía Macron que pensar en una Ucrania desmilitarizada, eso era una locura, eso era inadmisible. Claro, si Ucrania está militarizada, siempre podemos nosotros encontrar la forma de volver a hacer saltar la chispa. Claro, porque solamente con unas tropas de interposición, de paz, pero sin una Ucrania militarizada, tampoco se puede hacer mucho. Más cuando Estados Unidos se está yendo de la OTAN. Se necesita que Ucrania sea la que genere los problemas. Ya veremos más adelante, cuando Europa se haya rearmado todo lo que ellos dicen, veremos cuánto realmente de ese dinero va a armas, menos de la mitad seguro, veremos cuánto va realmente a armas. Ahí sí que pueden buscar el conflicto directo. Pero mientras tanto, solo queda la baza ucraniana. Y si queda desmilitarizada, no hay baza. Así es que veremos. Seguimos, Miguel. Bueno, fijaos la siguiente noticia. Reuters. Starmer convocará una reunión en línea de líderes mundiales sobre Ucrania el 15 de marzo. El primer ministro británico planea mantener una reunión en línea sobre Ucrania que será una continuación de la cumbre en Londres. Yo le decía a Alberto, ¿no estarán tramando algo parecido a lo del despacho Oval? Y luego con la posterior reunión, tal cual vimos en Londres, en Downing Street, y volveremos a ver algo parecido, porque es que llama mucho la atención que vuelve a convocar una reunión justo después de la reunión que viene en Arabia Saudí, Alberto. Sin duda que esa es la intención. El problema está en si consiguen lo que quieren o no. Pero la intención claramente es de hacer un informe, poner en común entre todos ellos un informe de daños con respecto a la visita de Zelensky, bueno, de esa delegación ucraniana a Arabia Saudí, y ver cómo van ellos a actuar en consecuencia, sin lugar a dudas. Otra cosa es que logren su objetivo, pero que lo van a intentar sin duda. Vamos. Bueno, la siguiente nos dice, fijaos, Financial Times, por primera vez en 20 años, Europa se ha convertido en el principal receptor de armas de Estados Unidos, desplazando a Oriente Medio, que ocupaba la primera posición o el primer lugar. Europa empieza a comprar el armamento al sector aeroespacial, defensa estadounidense, Alberto, con lo cual el complejo Sí, militar industrial contento. sí, porque fijaos que ese divorcio que han escenificado los europeos de Donald Trump les obliga aún así a seguir comprando las armas de Estados Unidos porque la industria europea está desmantelada. Es decir, no tiene para acometer, producir armas por el montante que quiere Europa. Con lo cual, no solamente se ha convertido en el primer cliente, sino que lo va a seguir siendo durante muchos años. Tú no puedes armar Europa sin recurrir a Estados Unidos. Y alguien dirá, bueno, pero ¿ya están armándose contra Rusia? No, le están comprando las armas para enviárselas a Ucrania. Pero claro, para mantener todo lo que ha dejado de enviar Estados Unidos se necesitan muchas armas. Eso implica necesariamente compras masivas que le colocan a Europa ya como primer cliente estadounidense. Así está la industria europea, amigos. Es decir, ni siquiera tienen de su propia producción para enviarla a Ucrania, como para crearla para sí mismos durante los próximos 4 años. Vamos.
Bueno, la siguiente, Alberto. Fíjate, Marco Rubio, aún no se ha fijado la fecha concreta de la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. No hay fecha para la reunión oficial, pero de todos modos se llevará a cabo. Y dice aquí un politólogo turco, Otser, que las conversaciones entre Putin y Trump podrían tener lugar en Estambul. Veremos. 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 Continuamos. Estados Unidos también, dice Marco Rubio, cierra oficialmente el 83% de los programas de USAID tras 6 semanas de análisis. Marco Rubio dijo que algunos programas de USAID perjudicaron los intereses de Estados Unidos. Yo le comentaba antes a Alberto que había una trifulca bastante fuerte entre Marco Rubio y Donald Trump y ha tenido que poner paz Donald Trump, porque es que en ese Entre sentido Elon Musk y Marco Rubio. Marco La Rubio. trifulca. Sí, Eso sí. es. En ese sentido, eh, Elon Musk continúa con el hacha, Alberto. Es decir, continúa queriendo hacer recortes que políticamente empiezan a pasarle factura a Donald Trump y ha habido un enfrentamiento claro entre ambos y al final parece ser que Donald Trump se ha puesto un poco más del lado de Marco Rubio. Es que Elon Musk no es político. Donald Trump tampoco es que sea un político en sí mismo, son empresarios los dos. Pero Donald Trump tiene que saber manejar con cuidado los códigos políticos. Y esos despidos tienes que decretarlos no en función ya de eficacia solamente, sino de utilidad política. Por ejemplo, Donald Trump está echando a mucha gente de la CIA que ha actuado de una manera prodemócrata en contra de los intereses de Estados Unidos. Eso tiene su lógica. Pero claro, hay mucha gente que tiene una labor que quizás ahora no sea tan eficaz, pero puede ser necesaria en el futuro. Y eso lo sabe un político, un empresario. Claro. Vamos, Miguel. Bueno, vamos con Douglas MacGregor, que aparece habitualmente en la magia, y dice que las condiciones de Rusia en las negociaciones sobre Ucrania son razonables y justificadas. Rusia ya está en la mesa de negociaciones, describieron claramente sus condiciones, ahora tenemos que aceptar las condiciones y empezar a hacer la paz. Las condiciones son razonables y justificadas. Deberíamos alegrarnos de que Rusia esté lista para iniciar las negociaciones, incluso lista para ver a Ucrania como un Estado neutral, como debería haber sido desde el colapso de la URSS, subrayó Douglas MacGregor. Pues sí, sí, hay muchas voces cada vez más, afortunadamente, que están plasmando la necesidad de que Estados Unidos llegue a acuerdos con Rusia, solamente en el ámbito ya político, en el económico, y MacGregor es uno de ellos. Es un hombre que probablemente igual en otros aspectos, sus opiniones quizás puedan ser criticables, desde luego me parece bastante cabal, pero en esto desde luego una maravilla. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no Claro. estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo